Sean bienvenidos a las cápsulas informativas de la Escuela de Formación de Líderes, Cuadros Sindicales. Hola, ¿qué tal, compañeras y compañeros? Bienvenidos a las cápsulas sobre la Escuela de Formación Sindical. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, pero al mismo tiempo que durante mucho tiempo ha preocupado a los trabajadores y a los que luchan por los derechos de los trabajadores. Desde hace décadas, en muchos sindicatos se utilizaban lo que se llama los contratos colectivos de protección patronal. Estos contratos, ¿qué eran? En primer lugar, eran contratos colectivos, pero firmados por el patrón con un sindicato a modo, es decir, un sindicato, entre comillas, pues que no realizaba su trabajo de manera real. Es decir, se firmaban esos contratos a espaldas de los trabajadores, muchos ni sabían que tenían su contrato. ¿Y esto para qué? Pues para manejar las relaciones laborales de manera que favorecieran al patrón. Evidentemente a cambio de un dinero, a cambio de X prebendas para los líderes o los secretarios generales de estos sindicatos y pues todo lo que eso implicaba. Y por lo tanto los trabajadores pues no tenían una defensa real. Esto provocó que los trabajadores no pudieran tener mejoras sustanciales en esos supuestos contratos colectivos. Así pasó durante mucho tiempo, muchos años. Y cuando llega el neoliberalismo, que es otro tema también, pero cuando llega este fenómeno llamado neoliberalismo en la década de los 80s, 90s más o menos, se agudiza más el problema. ¿Por qué? Porque de por sí se ganaba poco. Sin embargo, con el neoliberalismo ocurre algo más serio. Se establecen, por ejemplo, el tope salarial y además se van a aplicar varios principios venidos de la teoría del neoliberalismo en las relaciones laborales. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, la flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? Bueno, significaba que los contratos colectivos, los reales, los que sí se aplicaban de manera, digamos, efectiva, tuvieran que ceder, tuvieran que flexibilizarse, es decir, cambiarse a la baja en detrimento de los trabajadores. Las cláusulas, por ejemplo, se modificaron o se quitaron de manera total, ¿sí? Entonces eso implicaba pues que los trabajadores perdieran derechos. Pero no solo los contratos, también esto se aplicó en la Ley Federal del Trabajo y en las principales leyes relacionadas con lo laboral. Entonces la flexibilización fue dañina para el trabajador. Y si a esto le agregamos que más del 80% de contratos colectivos en México son de protección patronal, pues imagínense en qué situación está la mayoría de los trabajadores. Y eso de los sindicalizados. No hablemos de aquellos que no tienen ni siquiera un contrato colectivo. Entonces, esto es lo que ha dañado durante muchos años, o décadas ya, a los trabajadores. Afortunadamente, en estos últimos 3 años se modificaron las cosas de manera muy importante. ¿Por qué? Porque con el nuevo gobierno y como producto también del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, ahora llamado el TEMEC, se ha obligado, ¿sí?,
por ley y por muchas otras vías, a que se modifiquen ese tipo de prácticas, es decir, a que se eliminen incluso. Y es por eso que nuestra central, la CROC, está comprometida para que los trabajadores tengan realmente un contrato colectivo de trabajo que conozcan, que manejen, que sea aceptado o en su defecto anulado, ¿sí? Quitado, pues, si no están de acuerdo los trabajadores. Esto ya está establecido en la ley y permite que el trabajador con su voto, con su opinión, con su participación, pueda tener la facultad de quitar, de hacer a un lado ese tipo de contratos colectivos de protección, ¿sí? Esto, pues, obviamente es una gran oportunidad para que todos los trabajadores puedan tener mejores contratos colectivos de trabajo que ya no sean manejados a la sombra, porque déjenme comentarles que en la junta local, por ejemplo, cuando un trabajador pues quería conocer su contrato colectivo, no podía, no tenían acceso a esa información. Por eso pues la mayoría de trabajadores pues ni sabía que existían contratos colectivos. Pero eso sí, pues les descontaban de su cuota, de su salario, una cuota sindical. Afortunadamente usted está cambiando y aunque todavía hay sindicatos que practican esto, son cada vez menos. Sin embargo, todavía existe el problema, entonces no hay que bajar la guardia. En este caso, pues los contratos colectivos de protección pues son como el virus que tanto nos afecta. Son dañinos porque llevan al trabajo a la precarización. ¿Qué significa? A tener bajos salarios, a no tener prestaciones, ya no digamos por encima de la ley, sino incluso como lo dicta la ley, ¿sí? Porque muchos de estos contratos colectivos de protección no estaban ni siquiera al nivel de lo que la ley pedía, sino que estaban por debajo de la ley, ¿sí? Por eso se hacían de espaldas, por eso es que no funcionaban esos contratos más que para beneficio del trabajador. Así es de que, compañeras y compañeros, felicitémonos porque estamos con la oportunidad de que se acaben estos contratos, pero tú puedes tener la oportunidad de participar. Así es de que hay que tener cuidado y sigan estas cápsulas por nuestras redes sociales para que todos lo conozcan y se interesen más sobre estos temas, que son para beneficio principalmente del trabajador y de la trabajadora. Ese es el objetivo. Gracias. Gracias por acompañarnos en tus cápsulas informativas de la Escuela de Formación de Líderes, Cuadros Sindicales.